Baruch Hashem. Toda Rabá. Muy bien. Esta para allá va a tocar el tema acerca de uno de los hijos, el hijo amado de Jacob, Yosef, conocido como Yosef Hasadik, el justo. Esta para allá se encuentra en el libro de Bereshit. Ya estamos en los últimos capítulos de este Sefer, este primer libro de la Torá. Y nos vamos a ir al Bereshit, capítulo 37. Desde el verso 1 comienza la para allá. Vamos a dar lectura a la Torá y así luego vamos a ver algunos puntos interesantes, importantes que resaltan los sabios del pueblo de Israel y que también va a ser de mucha bendición y mucha luz para nuestras vidas. Muy bien. Si nos puede, por favor, colaborar Joseph con la lectura, ya que lo tiene ahí en su pantalla, por favor. Baruch Hashem, ¿se escucha? Baruch Hashem, ¿se escucha? Sí, sí, se escucha. Bien, para allá Vayeshev dice, bueno, hay varias versiones. Vamos a poner, por ejemplo, esta la Biblia textual, que respeta el nombre del Eterno. Dice, y habitó Jacob en la tierra de Canaán, la tierra de las peregrinaciones de su padre. Esta es la historia de la familia de Jacob. José era de 17 años y apacentaba las ovejas con sus hermanos. El joven estaba con los hijos de Bilhá y de Silpá, mujeres de su padre. Y José informaba a su padre la mala fama de ellos. E Israel amaba a Joseph, ¿no? Israel Jacob, más que a todos sus hijos, porque era el hijo de su vejez y le había hecho una túnica con rayas de colores. Sus hermanos, al ver que su padre lo prefería entre todos ellos, lo aborrecían y no le podían hablar pacíficamente. Y soñó José un sueño y lo declaró a sus hermanos, con lo cual aumentaron más su odio contra él, pues él les había dicho, oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí, estábamos atando gavillas en medio del campo, y he aquí mi gavilla se levantaba, y además estaba erguida. Y he ahí vuestras gavillas estaban alrededor, y se postraron ante mi gavilla. Y le dijeron sus hermanos, ¿acaso pretendes reinar sobre nosotros? ¿O te enseñorearás tú de nosotros? Y lo odiaron más, aún más a causa de sus sueños y de sus palabras. Y soñó aún otro sueño, y lo refirió a sus hermanos, y dijo, mirad, he soñado otro sueño, y he aquí el sol, la luna y 11 estrellas se postraban ante mí. Y lo refirió a su padre y a sus hermanos, pero su padre lo reprendió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso yo, tu madre y tus hermanos llegaremos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, pero su padre meditaba en el asunto. Y cuando sus hermanos apacentaban el rebaño de su padre en Siquem, dijo Israel a José, ¿no están tus hermanos pastoreando en Siquem? Ven, te enviaré a ellos. Y él dijo, heme aquí. Y él les dijo, ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo se encuentra el rebaño, y tráeme un informe. Así lo envió desde el valle de Hebrón y llegó a Siquem. Y un hombre lo halló deambulando por el campo, y el hombre le preguntó diciendo, ¿qué buscas? Y dijo, estoy buscando a mis hermanos. Te ruego me digas dónde pastorean ellos.
¿no? Voy a hacer una pausa, parece que están entrando los hermanos. Ahí está. Respondió el hombre, partieron de aquí, pues los oí decir, vamos a Dotán. Y José fue tras sus hermanos y los halló en Dotán. Cuando lo vieron de lejos, antes que se acercara a ellos, se confabularon para darle muerte. Y se decían entre sí, he aquí viene el Señor de los sueños. Ahora pues, vamos, matémoslo y arrojémoslo en una de las cisternas y digamos que una mala bestia lo devoró. Veremos entonces qué serán sus sueños. Pero cuando Rubén lo oyó, intentándolo librar de mano de ellos, dijo, no le quitemos la vida. Y añadió Rubén, no derramaréis sangre, arrojadlo en esta cisterna que está aquí en el desierto, pero no extendáis la mano contra él. Esto dijo a fin de librarlos de sus manos, para hacerlo volver a su padre. Y cuando José llegó a sus hermanos, sucedió que despojaron a José de su túnica y la túnica a rayas de colores que llevaba puesta, y lo tomaron y lo arrojaron en la cisterna. Pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Luego se sentaron a comer pan y alzaron sus ojos. Vieron una caravana de ismaelitas que venía de Galat, llevando en sus camellos especias, bálsamo y mirra para hacerlos bajar a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos, ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y ocultemos su sangre? Vendámoslo a los ismaelitas y no sea nuestra mano contra él, pues es nuestro hermano, nuestra carne. Y sus hermanos obedecieron. Y cuando pasaron los mercaderes madianitas, sacaron a José de la cisterna, lo subieron y lo vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata. Y José fue llevado a Egipto. Cuando Rubén volvió a la cisterna, he aquí que José no estaba en la cisterna. Entonces rasgó sus vestidos y se volvió a sus hermanos y dijo, el muchacho no está, ¿y ahora qué voy a hacer? Entonces tomaron la túnica de José y degollándolo, un chivo de las cabras, empaparon la túnica con la sangre. ¿No? Un momento. Seguimos. Entonces tomaron la túnica de José y degollando un chivo de las cabras, empaparon la túnica con la sangre. Luego enviaron la túnica de rayas de colores y la hicieron llegar a su padre. Y dijeron, hemos hallado esto, reconoce pues y ve si es la túnica de tu hijo o no. Él la reconoció y exclamó, es la túnica de mi hijo. Alguna mala bestia lo habrá devorado. Sin duda José fue despedazado. Entonces Jacob rasgó sus ropas, puso tela de saco en sus lomos e hizo duelo por su hijo durante muchos días. Y se levantaron todos sus hijos e hijas a consolarlo, pero él rehusó ser consolado y dijo, descenderé enlutado junto a mi hijo hasta el Seol. Y su padre lloraba por él. Mientras tanto, los madianitas lo habían vendido en Egipto a Potifar, eunuco de Faraón, principal de los matarifes. ¿No? Hasta ahí, Pablito. Sí, Joseph, todo arriba. Baruch Hashem, muy bien.
Bien, fíjense cómo la Torá viene a narrar ahora este acontecimiento que pasa con nuestro patriarca Jacob. Y algo interesante acerca de esta parashá es el nombre de la parashá. La parashá se llama Vayeser y puede ser traducida como se asentó, se estableció o llegó a morar, a residir en el lugar. En el lugar, en la tierra de Canaán, específicamente, dice la Torá. Y nosotros podemos ver de que la vida de Jacob, toda su vida, desde que él recibe la verajá de su padre Isaac y sale de la tierra de Canaán, vemos nosotros que la vida fue muy dura para Jacob y pasó muchas adversidades. Tuvo una vida bastante complicada fuera de la tierra de Israel, la tierra de Canaán. Eh, Nosotros vimos en la parashá anterior cómo habitó con su suegro, Labán, un embustero, una persona muy malvada, que constantemente eh, lo oprimía y constantemente le cambiaba su salario y lo engañaba y muchas cosas que hacía para su propio beneficio. Entonces la vida de Jacob en ese lugar, si bien llegó a formar una familia, y el Eterno también lo bendijo con muchas posesiones, con mucha hacienda, porque recordemos luego de que él está 20 años en Harán, apacentando los ganados de su suegro. Luego, cuando el Eterno le dice que ya es hora de retornar a la tierra de sus padres, a la tierra de Israel, entonces Jacob obedece y retorna. Y retorna a él con su familia, con todos sus hijos. Y a pesar de que ya el Creador le ha otorgado muchas bendiciones, tanto materiales también como en herencia de los descendientes, Jacob, recordemos que la Torá nos menciona que ya tiene 12 hijos cuando llega a poder asentarse aquí en la tierra de Israel, en esta para allá. Y luego lo que ocurre con su hermano Esav, hemos visto también lo que ocurre con respecto a su hija Dinah, lo que pasa, en la anterior para allá también se leyó, de que como ella es secuestrada por un rey de Shechem, y además de eso, entonces Jacob tuvo que pasar esa dura prueba muy difícil para él como padre, y luego como sus hijos llegan a matar a toda una ciudad, específicamente sus hijos, hablando de Shimón y de Leví, su segundo y tercer hijo. Entonces, ve cómo, a pesar de toda esa confianza que tiene en el Creador, fíjense cómo el Eterno se le reveló en sueño a Jacob, le confirmó que él iba a continuar el legado de Abraham y de Isaac, su padre, y cómo el Eterno iba a estar con él, lo iba a proteger, él lo iba a hacer retornar de la tierra que estaba saliendo y iba a tener su protección. Y a pesar de toda esa promesa que se cumplió en Jacob y todo ese respaldo, esa garantía que tenía del Creador, la vida de Jacob no fue nada fácil. Tuvo que sudarla mucho, tuvo que esforzarse mucho para poder llegar al nivel que llegó. Y por eso dicen los hajamim de que Jacob Avinu, el tercer patriarca, fue el más grande entre los patriarcas, entre Abraham y entre Isaac. Y nosotros vemos de que estos sufrimientos, comenzando esta para allá, dice Jacob, comenta el Midrash, la interpretación de los sabios del pueblo de Israel, comentan de que dijo Jacob, una vez llegando a la tierra de Israel, entonces me asiento, me establezco allí, y bueno, allí está Hashem, allí está la presencia del Creador, y voy a vivir más tranquilo que como viví afuera, en el exilio, fuera. Y es ese momento cuando Jacob ya siente la tranquilidad, es como si haya bajado la guardia y no se haya forzado mucho
en su crecimiento espiritual. Y es por eso, dicen los comentaristas, que dan una interpretación acerca de por qué luego llega a acontecer lo de Yosef, su hijo, y también cómo llega a haber esta disputa y estas envidias, estas divisiones entre sus hermanos, es específicamente por esta causa, porque Jacob, cuando llegó a la tierra de Israel, llegó a establecerse allí, llegó a sentarse y llegó a poder dejar de lado ya el esfuerzo. Si bien constantemente él se esforzaba por poder seguir estudiando Torah, recordemos que Jacob es un hombre de tiendas, es decir, que la Torah es su delicia para poder estudiar, pero no lo hacía con el mismo ímpetu, con la misma ansiedad de búsqueda, de buscar las profundidades de la Torah. Entonces, en ese sentido, es cuando acontece toda esta narración que nosotros hemos podido leer en esta parashá Vayeshev. Y fíjense lo que va a acontecer. Y es por eso que se da esta interpretación de que cuando llega a sentarse Jacob a esta área donde vivió su padre en la tierra de Canaán, entonces llegan a poder nuevamente los acontecimientos. Es como si recordara los eventos pasados, ¿no? Y él dijera, ¿por qué siguen viniendo todavía estas consecuencias? ¿Acaso no tengo la bendición del Creador? ¿Acaso no estoy protegido por la Torá? ¿Acaso Hashem no me guarda? ¿Por qué tiene que pasar esto con mis hijos? Si nosotros este evento tratamos de ponerlo en nuestro tiempo y tratamos de entenderlo, está fuera de nuestra liga, está fuera de nuestro alcance. ¿Cómo siendo un siervo al nivel de Jacob, donde la Torá es lo más importante para él cumplir la voluntad de Hashem, y poder transmitírsela a sus hijos y poder vivir una vida con ética, con moral, con principios de Torah muy elevados, llega a poder vivir de esta manera, con mucho sufrimiento? Los acontecimientos que le ocurren en su día a día no son como para una persona justa o que anda en los caminos de la Torá, si se puede ver desde esa perspectiva. Entonces podemos ver de que aquí los sabios del pueblo de Israel también enseñan un principio muy importante, es que mientras las personas conozcan más Torah, entonces también sus pruebas son mucho más grandes que aquel que está en un nivel estándar. Entonces, como Jacob, su relación y la fuerza que tenía con la Torah era muy fuerte, entonces él tenía la fuerza de poder superar todas estas dificultades que la Torah viene a narrar, que para una persona común están fuera. No podrían poder llegar a superar estas pruebas que pasó Jacob. Y esto nos dice a nosotros también de que la responsabilidad aumenta mientras nosotros vamos comprometiéndonos más con la Torah. Es decir, yo no puedo ser el mismo de ayer o de hace unos años atrás porque mi nivel de Torah era bajo todavía, o mi relación con el Creador era bajo. Entonces, cuando ya yo he comenzado a crecer, he comenzado a entender un poco más acerca de la Torah, he comenzado a entender lo que es Shabbat, lo que son las festividades, cómo rezar, qué comer, qué mitzvot cumplir en la mañana, en la tarde, en la noche. Cuando yo voy internalizando la Torah y voy viviendo la cultura de Israel, mi responsabilidad va aumentando. Y así como mi responsabilidad va aumentando, entonces también las pruebas y las dificultades tienen que llegar a ese nivel. Y esto de pruebas y dificultades está representado por los hajamim, los representan por el Yetzer Hará. Así como una persona cuando va estudiando Torah y va aumentando de nivel, entonces su Yetzer Hará también es alto y le va a demandar mucho. Y es por eso que hay un midrash, es decir, una interpretación alegórica, que dice de que el Yetzer Hará la sabe y la domina toda la Torah. Toda, absolutamente toda. Entonces, mientras nosotros vamos ascendiendo de nivel espiritual, entonces él
de acuerdo a nuestro nivel, va preparando las estrategias para poder probar. Y cada vez que nosotros llegamos a un nivel, entonces él ya está anticipado cómo nosotros vamos a reaccionar y de acuerdo cómo vamos a ser probados en esas circunstancias. Y es por eso que Jacob Avinu, al llegar a este nivel muy elevado, entonces pudo soportar esta situación de Yosef. Y fíjense, en la narración nosotros podemos leer de que él nunca se da por vencido de que Yosef llegó a fallecer. Él dice, voy a hacer duelo con mi hijo hasta que descienda al Sheol, es decir, hasta que Hashem, el creador, me quite la vida, yo voy a hacer duelo por Yosef. Porque entiendo, dice, o sea, interpretando a Jacob, entiendo que Yosef no puede llegar a su vida a tener este destino. O el Eterno no puede llegar a poder establecer esta situación ante Yosef, porque conocía el potencial de su hijo Yosef y por eso era su hijo preferido, el que más amaba. Entonces, a ese nivel, y fíjense al nivel también que fue la prueba y la dificultad para él. Y es allí donde vemos la grandeza de Jacob Avinu. Bien, entonces, esto que nos quiere tratar de poder explicar a nosotros es que, así como, fíjense, en un sentido común, así como una persona va creciendo, primeramente es un bebé, luego de poder comer comida láctea, de acuerdo a lo que puede comer, entonces va pasando a ser más grandecito y llega a ser un niño. Cuando es un niño, entonces ya requiere otro tipo de alimentos, ya otros tipos de actividades y así sucesivamente. Cuando la persona va creciendo, luego llega a ser adolescente y luego ya llega a ser un adulto. Entonces, todas estas etapas que tiene la persona en su vida también vienen a ser parte de la vida espiritual de cada persona. Entonces, y requieren también un ascenso, un crecimiento natural. O sea, físicamente es natural que una persona crezca a pasar los años. Entonces, así como una persona crece de manera física, también, dicen los Jajamí, que tiene que crecer de manera espiritual. No puede llegarse a estancarse, no puede llegar a quedarse pequeñito toda la vida. Porque si se queda de esa manera, en vez de crecer, va a bajar. Va a decrecer, va a decrecer, va a decrecer hasta llegar al nivel más bajo, donde la espiritualidad no va a tener ningún efecto en esa persona. Entonces, la tendencia siempre es para crecer en todos los aspectos de nuestra vida. Por eso el compromiso con la Torá de nosotros tiene que ser muy fuerte, donde nosotros tenemos que esforzarnos por poder comprometernos con la Torá y por poder volver la parte de nuestra vida. A veces muy difícil porque hay que abandonar muchos hábitos que ya son parte de nuestra vida y la Torah nos tiene que moldear, nos tiene que refinar, nos tiene que sacar lo mejor de nosotros en esencia, en todas nuestras cualidades y nuestro carácter. Entonces, cuando nosotros nos vamos comprometiendo con esto y damos ese pequeño esfuerzo, así como Jacob vino en cada aspecto de su vida, en cada situación de su vida, llegó a esos niveles espirituales elevados. Entonces, fíjense, cada vez que estudiamos Torah estamos más cerca del Creador. Y cada vez que estamos más cerca del Creador, la Torah en el Tanaj lo declara al Creador como Kadosh. Kadosh. Y 3 veces Kadosh. Kadosh, Kadosh, Kadosh. 3 veces santo. Vamos a interpretarlo de esa manera. Entonces, mientras más nos acerquemos al Creador, va a demandar esa relación que tenemos con Él, mayor santidad, mayor preparación, mayor nivel espiritual. Y esto lo vemos en la vida de nuestro padre Jacob. Y esto también fue lo que el Creador quiso enseñarle cuando él ya quiso dejar de esforzarse.
y dejar de crecer, porque interpretan los sabios de que él ya había llegado al nivel óptimo. Bueno, vamos a decir no nivel óptimo, pero sí un nivel muy, muy elevado, ya estando fuera de la tierra de Israel y pasando todas esas dificultades que ya mencionamos anteriormente con lo que vivió en Harán. Entonces, todas esas dificultades no iban a hacer nada con, tal vez con algo que podría haberle pasado en la tierra de Canaán. Entonces ya él iba a estar un poco más relajado, un poco más tranquilo, él ya iba a poder ver a sus hijos esforzarse ellos independientemente en la Torá o poder crecer. Entonces, todo un poco más relajado en el aspecto espiritual. Entonces, vemos que esa tendencia está siempre para poder crecer. Y eso nos viene a indicar a nosotros de que siempre nuestro esfuerzo, aunque sea pequeño, con relación a esto, una vez le preguntaron a un rab muy grande en conocimiento de Torah y en espiritualidad, le preguntaron, cómo llegó usted, rab, a poder llegar a ese nivel tan grande? Y el rab le respondió a esta persona en 5 minutos. En 5 minutos. ¿Cómo se puede llegar a este nivel espiritual tan grande en 5 minutos? Y el rab le contestó, te voy a explicar. Cada vez que yo tenía que hacer una actividad, entonces, cuando tenía ese espacio pequeño de tiempo libre, dedicaba 5 minutos a poder dedicarlo a estudiar Torah. Entonces, si tenía que esperar el autobús y el autobús tardaba tal vez 10 minutos o 5 minutos, ese tiempo que tardaba en llegar, de ir a ese destino hacia otro, entonces lo dedicaba en estudiar Torah. Luego tenía que ir tal vez a hacer algún pago o tenía que ir a hacer algún evento o alguna conferencia. Entonces, cada vez que tenía un tiempo extra, entre comillas, un tiempo libre, eso me dedicaba 5 minutos a poder estudiar la Torah. Nosotros sabemos de que en la constancia, en el día a día, y este es un método que utiliza la Torah, en la constancia que hay del día a día, se llega a poder alcanzar el nivel óptimo. Es decir, es mejor ser constante con pasos pequeños para poder crecer, a hacerlo ya sea en un día, una semana, a través de estudio intenso o queriendo entender las profundidades de la Torah o esforzándonos ahí 8 horas, 9 horas, 10 horas estudiando Torah. Es mucho más eficaz, es mucho más eficiente el hacerlo de pasos pequeños o el esfuerzo pequeño pero constante. Así como el rocío que cae de los cielos hacia la tierra, ese rocío pequeño que hace que las plantas reciban esa nutrición que necesitan a través del agua, entonces también hace que sea parte de su nivel de crecimiento hasta que luego ya están preparadas para poder recibir la lluvia con mayor intensidad. Entonces, esos 5 minutos que decía el rap, lo hizo a él llegar al nivel en el cual le llegó, un nivel muy grande de Torah. Entonces, en la constancia que nosotros tengamos del día a día, de dedicarle a hacer nuestro esfuerzo que esté a nuestro alcance, de poder dedicarle al estudio de la Torah, a poder cumplir una mishvah, un mandamiento, o a poder llegar a asistir a alguien haciendo tzedakah, o haciendo gesed, haciendo bondad, o haciendo actos de altruismo, o separando un tiempo para hacer tefilá, hacer una oración, una plegaria a Hashem, o investigando un poco más acerca de los libros de ética y de moral que enseña la Torah. Hay mucho en qué enfocarse, pero de a poco que nosotros vayamos avanzando, entonces vamos a llegar muy lejos. Entonces, esto es lo que se explican los hajamim acerca de este acontecimiento que va a ocurrir y con respecto a esta parashá que comienza acerca de Jacob cuando llega a sentarse a la tierra, nuevamente en su retorno a la tierra de Canaán, a la tierra de Israel. Muy bien.
Bien, ahora vamos a ver acerca lo que la Torá nos sigue narrando y es lo que acontece con cada uno de los hermanos y de los hijos de Jacob. Muy bien, hasta aquí, si hay alguna pregunta que quisieras realizar o algún aporte que quisieran hacer de esta primera parte de esta para allá, entonces adelante pueden realizar. Si no, también Baruch Hashem está también nuestro More William, ya pudo estar aquí conectado a la sala. Bueno, esto ha sido mi aporte. Entonces, él puede llegar a proyectar ahí el programa de la Haliyot, de esta para allá. Y si ustedes ya han preparado su tema para poder exponerlo o para poder comentarlo, entonces, bueno, adelante. ¿Se escucha o se perdió el audio? Sí. Todo bien, se escucha. Ok. Shalom, shalom. Denme un segundito mientras, si alguien quiere compartir algún tema, como decía el More Pablo, entonces lo puede hacer. Denme unos segunditos para proyectar los temas. Acabo de encender la PC y entre unos minutitos ya voy a estar compartiendo algunas ideas. Bien, antes, hasta que pueda llegar a programar y poder compartir la pantalla, fíjense algo muy interesante acerca de esta para allá. Fíjense las parashot anteriores que hablan acerca de la Bejirá, es decir, o de la Bejorá, que es la elección del primogénito. ¿Y quién iba a ser el sucesor o el labón quién iba a continuar ese legado que el Eterno ya había comenzado con Abraham? Recordemos, Abraham tuvo a sus dos hijos, Ismael y Isaac, pero el Eterno escogió a a Isaac. Isaac tuvo a Esaf y a Jacob, y Esaf fue desechado y Jacob fue el elegido. Ahora Jacob tiene 12 hijos en los cuales tiene que haber el mejor, el primogénito, el que va a asumir el liderazgo dentro del pueblo que se está formando. Y fíjense que Jacob aquí le da el visto bueno a Yosef. Ve en Yosef una capacidad muy grande, un potencial muy grande de poder continuar ese legado. Y vamos a ver nosotros de que sí, la verdad que Yosef tiene un potencial muy grande y él va a ser el que, de acuerdo a los comentaristas de la Torá, los Hajamim, nos van a decir que Yosef es la parte espiritual, la Neshama del pueblo de Israel. Y Yehudá es la parte física, la parte fuerte, físicamente hablando, de Israel. Y vamos a ver de que estos dos personajes, estos dos hijos de Jacob, son los pilares fundamentales de todo el pueblo de Israel. Pero hay un caso interesante de que nosotros pudimos estudiarlo en el anterior para allá, lo que acontece con el hijo primogénito de Jacob, el cual es Rubén. Entonces Rubén tenía que continuar ese legado. Tenía que caer la responsabilidad sobre él porque él era el primer hijo. Inclusive Jacob, dentro de sus bendiciones, él le va a decir de que él es su primero, el primer
hijo que él tuvo, la fuerza de su vitalidad, y que él iba a ser el representante de sus hermanos, el ejemplo para ellos, y que en él iba a caer la responsabilidad de todo ese legado que estaba viniendo y que Jacob también iba a transmitir a sus hijos. Pero nosotros vimos en la parashá anterior lo que acontece con Rubén y cómo Rubén llega a poder, no vamos a decir que llegó a poder desechar la primogenitura, pero sí por un acto que él cometió acerca con su padre. Entonces llegó ese privilegio que él tenía de ser el mejor a poder descartarse en él. Pero vamos a ver la grandeza de Rubén. O sea, ese es mi punto que quiero analizar, la grandeza de Rubén que alcanzó, a pesar de que cometió ese error que fue muy grave. La Torá por eso llega a insinuar lo que él hizo. Vamos a ver de que la teshuvá y fue muy, muy, muy grande la que hizo Rubén. Y esa teshuvá que hizo Rubén fue lo que le permitió estar dentro de las 12 tribus de los hijos de Israel. Es decir, que la teshuvá sincera y verdadera no lo llegó a excluir dentro de lo que va a comprender el pueblo de Israel, sino que inclusive luego la Torá misma va a decir Reuben, el primogénito de Jacob. Y lo vamos a ver en esta parashá. Vamos a ver de cómo Reuben, cuando ya los hermanos todos los hermanos querían conspirar contra Yosef para poder matarlo, es Reuben el único que llega a interceder y a decir, ¿qué van a hacer? No lo maten. Y fíjense cómo la actitud de Reuben es sincera y verdadera con respecto a su teshuvá, a la corrección que él tiene, porque si salía Yosef, entonces tal vez él por derecho, tal vez podía llegar a poder adquirir esas promesas como primogénito. Entonces, fíjense la fuerza como tuvo Reuben para no dejarse llevar por el deseo de la envidia o de la venganza o de confrontar y decir, es lo mejor para nosotros, es lo mejor para la familia, hablando de con sus hermanos, es lo mejor que nos puede pasar que Yosef se muera porque se cree superior, ha tenido estos sueños, se cree muy por encima de nosotros, incluso por nuestros padres. Entonces, pudo haber en la boca de Rubén haber muchas justificaciones con la cual la actitud de sus hermanos había sido mucho más agresiva e incluso haya llegado a cometer el asesinato contra su hermano. Pero vemos nosotros que es el único, que la Torá lo hemos leído, es el único que llega a poder interceder por Yosef y decir, no lo maten, pónganlo acá con la intención de poder salvarlo y luego de entregarlo o llevarlo a Jacob. Entonces, esto nos muestra la grandeza de la Teshuvá. Y con esto explican los hajamim, los sabios del pueblo de Israel, de que no hay un pecado en el mundo, que se entienda bien, no hay un pecado en el mundo con el cual la teshuvá no pueda corregir. Si la teshuvá de una persona es sincera, es verdadera, no importa la transgresión, el pecado que haya cometido, puede llegar a retomar el buen camino. Obviamente va a tener sus consecuencias, obviamente va a tener que asumir sus responsabilidades de las acciones que ha tomado. Pero la teshuvá, esa corrección que puede llegar a tener en su alma, es única. Y por eso la teshuvá es muy, muy importante dentro de lo que es la Torá. Porque podemos estar muy alejados del Todopoderoso, del Creador del universo, pero a través de la teshuvá también podemos llegar a estar cerca de Él y poder reconectarnos con Él. Entonces, cuando nuestra teshuvá, el retorno y el arrepentimiento y el abstenernos de cometer ese error a través de la fortaleza que podemos adquirir de la Torá o de la espiritualidad que hayamos alcanzado, entonces podemos cambiar los decretos, inclusive que han venido a nuestras propias vidas, con esa fuerza que nosotros podemos tener, llegar a tener de la teshuvá. Y esto lo vemos en Reuben. Y por eso existe también este plan de redención con Mashiach, de que
fíjense, dentro de los hijos de Israel cometer idolatría, abodatzara, es caret, es decir, es muerte, inclusive muerte física y muerte espiritual. Entonces, como plan de redención con respecto a Mashiach, él viene a poder hacer entender a un hijo de Israel que la Teshuvah en Hashem Yitbaraj, en Hashem el Creador, es tan cercana y tan real de que se puede llegar a acceder nuevamente a poder volver al Creador. Y ese es el plan perfecto que tiene el Creador a través del Mashiach. Y luego, ya cuando se comprende, cuando es parte del proceso de la Teshuvah, entonces ahí también influye lo que representa el Mashiach en sí mismo y lo que representa aquello que hizo. Pero la Teshuvah en sí misma, cuando el corazón de la persona dice, basta, ya no, me equivoqué, cometí un error, cometí una falta muy grave, pero me equivoqué, no quiero más. Entonces, ese sentimiento, ese deseo interno de cambiar, lo hace merecedor de la presencia divina. Y ya el parte del proceso de la purificación y de la reconciliación con el Todopoderoso ya tiene que ver con la Torá y más adelante también tiene que ver, en la comprensión, tiene que ver con lo que es Mashiach. Bien, entonces este punto me pareció muy interesante con respecto a lo que realizó Rubén y la grandeza de la Teshuvah, lo que representa dentro del pueblo de Israel. Toda Rabá. Adelante ahora, hermano. Muy bien, si pueden ver en la pantalla, me confirman por favor, ahí tenemos por lo menos algunas subdivisiones, algunos temas generales de cada liyá de esta parasha. Bien, no sé qué temas hayan podido tocar, pero quisiéramos escuchar, entre muchos de los temas que hay, los sueños de Yosef, la venta de Yosef, la enigmática historia de Yehudá y Tamar, quién era Tamar. Bueno, esto gira alrededor de los sueños que va a tener un joven. Entonces, si alguien de ustedes quisiera compartir alguna idea, alguna relación con estos temas de la parashá, va a ser muy, muy interesante. Antes de que ustedes puedan hacer uso de la palabra, simplemente, hace un momento se hablaba acerca de que en las anteriores parashas se estudió acerca de la Bejorá, la primogenitura. Y bueno, vemos nosotros en esta parasha un entendimiento que se venía adquiriendo seguramente dentro de la familia de Jacob con relación a la primogenitura. Una de las preguntas que muchos se pueden llegar a hacer, ¿cómo puede ser que los hermanos, o sea, que en una familia entre hermanos se odien a tal punto de desear la muerte del que es su hermano? Aunque no comparten la misma madre, pero llegar a esos niveles de, vamos a decir así, de maldad, de querer que uno de sus familiares muera, es algo que no entendemos, no se entiende mucho, por lo menos no llegamos a comprender a cabalidad cómo los sadikim, los hijos de Jacob, el gran sadik que tuvo hijos, él crió hijos, él instruyó hijos, y sus hijos llegan a odiar a uno de sus hermanos a tal punto de quererlo matar. ¿Cómo se entiende eso? Y bueno, el asunto, para poder entender algo con relación a ese punto, lo podemos comprender cuando miramos hacia atrás lo que pasó con la primogenitura, con la Bejorá. ¿Qué es lo que pasó en las parashas anteriores? Bueno, desde Bereshit, ¿qué fue lo que pasó? El que es elegido continúa el legado y el que no es elegido es apartado.
es segregado y no continúa con el legado. Y esto lo vemos a través de Caín y Abel, lo vemos a través de, mejor dicho, de Caín y Set. Set continúa y Caín ya no se habla mucho, como que queda relegado. Luego lo vamos a ver entre Shem, Cam y Jafet, a pesar de que algunos dicen que Shem, el hijo de Noah, no es el mayor, sin embargo él continúa con el legado y los otros dos no figuran mucho dentro del contexto del pueblo del Eterno, de donde se va a originar el pueblo del Eterno. Luego viene el caso de Ismael y Yitzhak. Yitzhak es el elegido y luego Ismael tiene que apartarse, tiene que, por así decir, continuar de otra manera su forma de conducir su vida. El caso de Jacob y Esab, Jacob es el elegido y bueno, Esab tiene que ser relegado. Al llegar a este punto, entonces podemos llegar, como dicen los sabios del pueblo de Israel, se puede llegar a entender por qué los hijos de Jacob, la gran mayoría, odia a Joseph hasta el punto de quererlo matar, y la respuesta es porque ellos tienen un concepto: el que es elegido continúa y todos los demás son desechados. Y aparentemente la preferencia que tiene Jacob por Joseph les estaba mandando un mensaje colectivo a sus otros hermanos al decir que Joseph es el elegido, y como los otros son sadikim, también tienen inteligencia, también se dan cuenta de las situaciones, prefieren apartarse. Tal y como sucedió con Esab, tal y como sucedió con Ismael, como pudo haber sucedido con otros personajes seguramente de la historia de la Torá. Lo interesante es que aquí pareciera que todos tenían un entendimiento de que el mejor continúa y todos los demás son desechados. Y el trabajo de Jacob va a ser muy fuerte en ese sentido, de tratar de enseñarles a los hijos de Jacob que la unidad es lo más importante. Cuando nosotros estamos en Shabbat, estamos en alguna santa convocación, estamos celebrando alguna festividad que nos ordena la Torá, por costumbre tenemos en un determinado momento declarar el Shema. Declaramos el Shema y al finalizar la frase de Devarim, capítulo, creo que es capítulo 6, verso 4, se agregan unas palabras que no están en la Torá. Baruch en Kevot, Malkutol y Olam Bae, que significa bendito y glorioso sea su reino por toda la eternidad. Y esas palabras los sabios del pueblo de Israel atribuyen a que las dijo Jacob en el momento, cuando ya lleguemos a esa parte, en el momento en que él está a punto de partir de este mundo, unirse a los Sadikim, y reúne a todos sus hijos, y el Midrash dice que Jacob en ese momento quería saber si es que ellos habían aprendido lo de la unidad, de estar unidos como una familia, que no haya más rivalidades, que no haya más, por así decir, competencias entre ellos. Y al final, antes de que él expire el Ruach, el espíritu, la tradición dice que los hijos de Jacob, después de haber escuchado lo que es el Shema, el Shema es la última oración que hace un judío piadoso cuando sabe que ya va a partir de este mundo. El Midrash dice que Jacob lo dice, y la respuesta de los hijos es Baruch Shekevot Malkutol Leolam Bae. Bendito sea su reino glorioso por toda la eternidad. Y cuando escuchó estas palabras Jacob, él se regocijó mucho porque entendió entonces que cada uno de sus hijos iba a cumplir un rol importante para establecer el reino de Hashem en este mundo y que sea por toda la eternidad. Entonces, el trabajo de Jacob va a ser muy fuerte en el sentido de enseñarles a estos 12 patriarcas, a estas 12 lumbreras del pueblo de Israel, que es importante y es necesario la unidad. Y ya no son desechados. Y como hemos analizado en los casos anteriores, Esab, Ismael, puede ser algunos, Ham o Caín, que fueron desechados.
No, ahora Jacob trabaja para enseñarles lo importante de la unidad. Y es uno de los trabajos que él va a dedicar ya a partir de esta etapa de poder dar a entender a cada uno de sus hijos que tienen una misión, una función en este mundo. Ellos son los padres de donde van a originar las tribus del pueblo de Israel. Las tribus son la identidad interna que tiene el pueblo de Israel para efectuar cada una de las funciones que se necesitan a fin de poder establecer un lugar de exaltación, adoración para Hashem. Entonces, ¿por qué odian sus hermanos a tal punto de quererlo matar? Bueno, en principio ellos no los querían matar a Yosef, ellos se apartan porque piensan, según la opinión de los sabios, ellos piensan que Jacob ya tiene el preferido, ya tiene el elegido y que todos ellos ya no son gravitantes en la historia del pueblo de Israel o en lo que vaya a suceder más adelante. Pero al ver que no solamente se apartan y al ver que todavía Joseph viene para ver cómo se comportan e ir a reportar con el mensaje a su padre, ellos ya lo entienden como un abuso de confianza y tal vez como algo que no es correcto. Y entonces ellos empiezan, a pesar de que ya tenían odio en su corazón contra Joseph, ellos deciden quererlo matar y terminan, como vamos a ver más adelante, vendiéndolo inclusive a sus primos, a los ismaelitas. Entonces, es muy interesante este tema de la Bejorá, de la primogenitura, pero lo que se debe entender a partir de Jacob, de Joseph y sus hermanos, es que la primogenitura dentro del pueblo de Israel es importante, pero eso no excluye a los demás, sino que los que van a, en este caso, los primogénitos de cada miembro de las tribus de Israel, van a ser Cohen para el Eterno, sacerdotes para el Eterno. Pero más adelante esto va a cambiar en la situación de lo que va a suceder con la entrega de la Torá, el becerro de oro y cómo actúa Leví. Eso va a ser más adelante. Pero antes de que se establezca la Keruná, el sacerdocio de Aarón, el Bejor era muy importante. Y el Bejor va a tener por finalidad mantener la unidad del pueblo de Israel, conducir al pueblo de Israel con instrucción, conducir al pueblo de Israel con la Torah, ya con la instrucción. Ya no se va a segregar, no se va a desplazar, no se va, por así decir, no se va a dejar en el olvido a los que no son Bejor, sino que más bien se los va a incorporar al servicio divino. Y ese es el trabajo de Jacob hasta los últimos días de su vida, y a partir de ese momento Israel tiene que entender que cada uno de los miembros de Israel es responsable el uno del otro. Y esa es una enseñanza muy, muy bonita que encontramos también en nuestro padre Jacob y que va a ser analizada obviamente más adelante. Pero el tema de la Bejorá, el tema de la primogenitura, del que sirve Hashem, aunque haya podido cambiar las condiciones en este tiempo, sin embargo, es muy importante la devoción al servicio del Creador. Eso es algo que debemos anhelar todos, poder servir al Eterno lo mejor que podamos desde el lugar que nos corresponde. Bueno, yo quería hacer esta reflexión ya que se habló hace un momento acerca de la Bejorá y entonces entendemos que el motivo por el cual los hermanos de Joseph se apartan de su padre es porque ellos creen que no van a ser tomados en cuenta y luego ven algo ofensivo, que el elegido venga a querer ver cómo se comportan y mandar el reporte a su padre, y fue ahí cuando ellos deciden ya poder inclusive terminar con la vida de ellos. Pero todo tiene siempre una explicación cuando escuchamos a los sabios. Bueno, ahora sí, si alguno de ustedes tiene algún tema, si alguno de ustedes tiene alguna idea con relación a cualquiera de las aliyot que vemos en la pantalla, quisiéramos escucharlo. Es muy importante que ustedes compartan, porque eso nos da a entender de que ustedes de verdad tienen intimidad con el Eterno, quieren acercarse al Eterno y buscan del Eterno aguas para poderlas compartir con los que tienen sed. Pero si usted no comparte nada, mejor pongamos un video de un rabino y aprendamos todo. Tienen que estudiar, se trata de estudiar. Hay 7 días a la semana y algo podemos estudiar. ¿Ya? Así que quisiéramos escuchar alguna opinión, algún compartimiento que ustedes tengan y así puedan edificar esta sala. En esta sala venimos a aprender, a estudiar.
Así que quisiéramos escucharlo. Si tienen algún tema que quieran compartir, adelante, por favor. Si no han preparado algún tema, alguna pregunta, tal vez algo que les inquiete, pero algo tenemos que participar. Adelante. Shalom. El tema de Joseph en Egipto me pongo en el lugar de él cuando Joseph fue vendido como esclavo a Potifar, este verdugo en jefe del faraón. De repente allí, incluso en medio de la idolatría que había en Egipto, se podría reconocer, digamos, lo espiritual que era Joseph, porque Joseph fue exitoso en todas sus empresas e incluso Potifar le puso toda la casa en sus manos. Y cuando Joseph se estaba empezando, me imagino ya a superar lo que era el duelo, que aunque su padre todavía estaba en un tema de duelo, pero él ya lo estaba superando y bueno, fue seducido. Y esta fue una tremenda prueba para un joven que no tenía ninguna guía familiar. Y algunos midrash describen cómo la esposa de Potifar se cambiaba constantemente de sus ropas y trataba de atraer a José sin ningún éxito, hasta que un día la esposa de Potifar pues hizo una fiesta, algo así con sus amigas, y José era como el centro ahí de atracción. Y ella le servían frutas, ella hacía muchas situaciones, pero José siempre mantuvo la cordura y supo comportarse. Y vemos que así un día en medio de toda esta situación, pues, eh, incluso Potifar, pues, eh, pensando que era José que trataba de seducir a su esposa, pues toma medidas hacia José, ¿no? Y todo este hecho, lejos de alejar a José de su, de su espiritualidad, o sea, todas estas tentaciones o estas situaciones que se dan, lejos de hacerlo decaer, son situaciones que más bien lo ayudan a él a elevarse espiritualmente. Y bueno, ya sabemos que cae en la cárcel y que se da toda esta situación con el copero y el panadero. Y a veces nosotros vemos los obstáculos, las situaciones, como algo que nos hace caer espiritualmente o que nos hace como, ¿por qué me pasa esto, Padre Eterno? ¿Por qué caigo en esta situación? ¿Por qué caigo en aquella situación? Y a veces tenemos que entender que de muchas de estas situaciones, lejos de hacernos daño, más bien son oportunidades para demostrarnos cuán fuerte y arraigado estamos al conocimiento y a los estudios. Porque quizás en una sala o en una casa de estudio, mi comportamiento y mis actitudes pueden ser adecuadas, normales, todo bien. Pero cuando voy a un ambiente fuera de ya las situaciones van a ser diferentes y es donde voy a tener que saber cómo comportarme
en este ambiente, así como Joseph salió y quedó en un lugar tan idólatra, con costumbres diferentes, con mujeres mucho más libertinas, siendo tan joven y pasando todo lo que pasó, pero en estas situaciones, digamos que, o sea, pasó la prueba, se fue mejorando, se fue puliendo y se fue desarrollando mucho. Pero también me llama mucho la atención. A veces eh, hay personas pues que, claro están, tienen un destino como profético, tienen una situación pues que de hecho ya el Eterno los eligió para esto, como es el caso de él. Pero aprovechando la coyuntura, quería también hacerle una pregunta. En el caso, no sé, acá en Panamá también hay muchas veces personas que tienen sueños y que en redes sociales los comentan y los publican, y muchas personas dicen que ciertos sueños son revelaciones. Pero ¿cómo ustedes consideran, pues, que uno puede identificar si cierto sueño tiene que ver con algo que en realidad el Eterno está señalándome, o simplemente es un sueño producto de que de repente el ajetreo del día me conlleva a soñar algo, o he visto algún documental que me lleva a soñar algo, porque a veces a mí me pasaba, yo soñaba, bueno, todavía casi a cada instante, cuando estoy leyendo mucho algo de la Torá o algo de las escrituras y me cuesta dormir, casi siempre tengo que soñar con algo que tenga que ver con esos temas. Pero entonces, ¿cómo diferenciar o cómo saber si son solamente sueños, o si, digamos, de hecho, ningún ser humano va a tener tipos de revelaciones por sueños, solamente Joseph, en esa excepción, o si existirá la posibilidad de que alguna persona a través de sueños pueda tener algún tipo de revelación a nivel personal, o algo que quizás tenga que transmitir a un grupo, no sé. Ok, no, sí es interesante. Bueno, todo lo que pasa en los sueños no es algo que suceda en este mundo. Ya eso desde ya tenemos que, por lo menos lo entendemos así. Todo lo que sucede en un sueño generalmente se va a manifestar en otro mundo, del cual también nosotros somos parte. Es un mundo espiritual. Ahora, lo que he escuchado es que los sueños son conexiones espirituales que nosotros tenemos con nuestra realidad. Una persona eh, que anhela fervientemente alguna cosa, puede ser que sus sueños no se relacionen con nada de lo que anheló fervientemente. Es decir, que no hay una regla, no hay una norma para decir o para tal vez manifestar que todo lo que soñamos nosotros es profecía. No se puede aseverar eso ni afirmar, sino que simplemente lo que pasa en un sueño es algo que se va a manifestar en nuestro ser interior, en nuestro subconsciente, y que se va a empezar a entender cuando nosotros lo vemos en imágenes en un sueño. Nuestra mente analiza cómo se manifiestan esas imágenes y empezamos a darle un entendimiento de acuerdo a nuestras experiencias, puede ser del día, de semanas o de toda la vida. Lo cual no significa eso que sea una profecía o que sea un sueño profético, algo que el Eterno le ha revelado. Ahora, ¿cuándo es que un sueño se considera profético? La Torah misma no. La Torah misma nos va a determinar que Hashem habla a través de los sueños. Pero, ¿quiénes son los que están capacitados para escuchar esa revelación? La mayoría de las personas no está capacitada. Así que no nos hagamos a las ilusiones de que todo lo que soñamos, me impactó este sueño y vi cómo
perseguían a la gente y metían a la gente en campos de concentración y en la cárcel y que está muy cerca la avenida y que, bueno, no, eso no sucede así. Hashem escoge a quién le va a revelar un mensaje, pero la persona que va a revelar el mensaje tiene que ser una persona que esté en un nivel de pureza muy elevado para luego entender lo que se le ha mostrado y por inspiración divina decir, bueno, este es un mensaje del Eterno o es una orden directa del Eterno. A lo que me quiero referir en este momento, estimado hermano Eduardo, es a que todo lo que nosotros soñamos, eh, por más que tenga tal vez un tinte como que de las escrituras o algo del apocalipsis o algo de las guerras, no significa que el Eterno nos está hablando. El Eterno, para revelar un mensaje, vuelvo a reiterar, se va a manifestar a través de almas puras, almas que se preparan en el servicio, en la obediencia, y que además que cuando esas personas sueñan o escuchan el mensaje, ellos saben que proviene del Eterno y no simplemente de una emoción o de algo que tal vez nosotros entendamos, wow, esto creo que viene de parte del Eterno, esto me ha mostrado el Eterno que va a pasar en la comunidad, se va a desintegrar porque se van a enojar entre los hermanos, o otros vienen y dicen, yo me soñé que esta comunidad estaba muy llena y se llenó, el Señor me mostraba eso, otro va a decir, no, allá en el campo me mostró que allá hay que irse, y bueno, y al final todo queda en emoción. Hay cosas que nosotros debemos entender, nosotros tenemos deseos, tenemos anhelos, queremos hacer muchas cosas y lo que soñamos muchas veces está acompañado de lo que nosotros sentimos. Entonces, pero para decir que el Eterno te habla o te manda un mensaje, tiene que haber un nivel de pureza. ¿Ya? Y esa pureza no te la va a evaluar, vamos a decir, el líder, no te lo va a evaluar una congregación. La pureza uno mismo se la evalúa, cuando uno de verdad actúa de acuerdo a la Torah. Pero en este caso, vuelvo a reiterar que solamente Hashem se va a revelar sobre la pureza. La revelación dice que Hashem va a hablar en su momento, los jóvenes van a ver visiones, los ancianos van a soñar sueños. Pero todo esto tiene que ver con personas escogidas por el Eterno que tienen un nivel de apego a la Torá. El profeta Joel dice lo siguiente: en los postreros días derramaré de mi rúa sobre toda carne, sobre todo siervo, sobre toda sierva. Vuestros hijos profetizarán, los jóvenes verán visiones y los ancianos soñarán sueños. ¿Precedido de qué viene eso? De la manifestación de Ruach HaKodesh. ¿Y qué es la manifestación de Ruach HaKodesh? Que las personas estén viviendo en la Torah, en pureza. Entonces, vuelvo a reiterar, nosotros tenemos deseos, tenemos estímulos, tenemos aspiraciones y, por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Usted tal vez tiene la aspiración de algún día enseñar, usted está en este momento, de poder en un momento enseñarte en una sinagoga o en Israel o en naciones, pero usted lo anhela tan fuertemente, se va a dormir y ni siquiera sueña con eso. Ni siquiera el sueño le muestra eso. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un cúmulo de información, de anhelos, frustraciones, temores, miedo, y eso es lo que resulta de los sueños. Ya no es que, no digo que los sueños son intransigentes, no, sí, los sueños pueden ser muy importantes, pero no todos los sueños podemos decir nosotros que es Hashem el que habla. Ya en el caso de Joseph era un joven que Jacob lo agarró desde niño, desde muy joven, le enseñó mucha Torah. El comportamiento de Joseph era, para su edad, un comportamiento interesante, muy apegado a las enseñanzas de su padre. El problema que tenía Joseph era la Lashon Hara. Los sufrimientos que le vienen a Joseph es por causa de la Lashon Hara. Pero Joseph era una persona que se estaba preparando en la pureza. Y aparte que Joseph es un Bejor, porque es el primogénito de Rachel, así como Reubén es el primogénito de Lea,
Joseph es el primogénito de Rachel. Entonces Jacob, al ver que Rubén no se mantuvo con lo esperado, o sea, como el líder que se espera para la comunidad de Israel, Jacob buscó al otro Bejor para prepararlo. Y fue este otro Bejor el que se preparó en la pureza y al cual escogió Hashem para mostrarle esas visiones. De aquí nosotros podemos entender que Hashem es el que escoge, no es lo que yo sienta, no es lo que yo piense, no es lo que wow, yo quiero hacer. No, esto demanda trabajo, demanda pureza, demanda que si usted quiere que el Eterno lo utilice, el Eterno le habla a través de los sueños, hay que andar en la Torah. Hay que ser escrupulosos en la Torah, temerosos del Eterno. Y con seguridad Hashem va a escoger sobre quién quiere manifestarse. Y les aseguro que siempre va a ser por personas que se esfuerzan por estar en la pureza. ¿Ya? Entonces, por eso les digo, yo puedo tener un anhelo en este momento. Voy a dormir y no me sueño con el anhelo. Porque en mi subconsciente hay otras cosas que están por ahí divagando, están pendientes. O tal vez sí, algo soñé, algo me pasó en estos días, me preocupó demasiado y en el sueño me vuelvo a preocupar. Pero no es que el Eterno me esté mostrando, es mi subconsciente. Nosotros, escuché a un rabino que es muy difícil en un sueño, nosotros poder razonar. Pero él decía, la persona que en su sueño pueda llegar a razonar, va a encontrar el mensaje oculto. Pero ¿qué pasa generalmente en nuestros sueños? Por lo menos en mi caso, las imágenes pasan, yo participo de diálogo, de situaciones, pero no razono, o sea, es decir, no medito en lo que está sucediendo, porque no está en mi control, es mi subconsciente. Y una persona que empieza a razonar dentro de su pensamiento, según el rabino, es que uno puede encontrar un mensaje. Pero para llegar a esos niveles, tiene que ser una persona que esté permanentemente entendiendo el nivel espiritual, la situación espiritual del ser humano. ¿Cuál es el problema, la desventaja que nosotros tenemos? Es que ni nosotros nos conocemos. Muchos de nosotros ignoramos cómo funciona nuestro ser. Muchos de nosotros no saben lo que somos. No sabe que hay niveles de pureza y no sabe que hay niveles que nos conectan con el mundo material. Las personas no saben eso. Entonces en su sueño no pueden llegar a razonar y como dice el rabino, no puede llegar a encontrar el mensaje. Porque todos son imágenes, todas son situaciones, a veces ni hablamos. O a veces nos sentimos cansados al despertarnos porque tuvimos un sueño tan extenso, pero cuando nos despertamos ni siquiera nos acordamos lo que soñamos. Pero en la medida que nosotros nos preparemos en Torah, nos purifiquemos y andemos, como dice el Eterno, con Ruach HaKodesh, entonces posiblemente Hashem te vaya a escoger para poder mostrarte una profecía, una visión o de verdad un sueño. Y lo vas a entender y lo vas a poder comprender, vas a entender el mensaje y lo vas a poder compartir. Entonces no es una capacidad exclusiva de Joseph, pero Joseph es un alma preparada, es un alma especial. Él se purifica y por eso recibe revelación, inspiración. Ahora eso no quiere decir que nosotros estemos privados de eso. Seguramente que si buscamos el camino de la Torá, de la pureza, en su momento, y esto pasa con las personas que son mayores, en la medida que la edad avanza, cuando avanza la edad, hermano, no es una desventaja, es algo ventajoso. Los que ya hemos pasado los 40, algunos los 50, se podrán dar cuenta. Ya no nos dejamos guiar mucho por nuestros impulsos, ya las motivaciones del sexo opuesto no son las que nos gobiernan, empezamos a tener mayor control de nuestras emociones, de nuestras acciones. Cuando pasa una mujer con falta de recato, ya no la seguimos con la mirada, eso es natural. En la medida que vamos creciendo, en la medida que vamos madurando, algo sucede en nuestro nivel interior. Ya no le interesan las cosas, por así decir, las vanidades de este mundo. Se va enfocando
un poquito más en el sentido de la vida, ¿no? Se va enfocando un poquito más en ¿para qué estamos? Ya no tengo fuerzas como antes, voy a aprovechar al tiempo, al máximo del tiempo. Y puede ser que una persona mayor avanzada en edad, sea más propensa a que el Eterno lo utilice para dar un mensaje que a un joven que a pesar de que se esfuerza, sigue todavía motivado o sigue todavía con ese impulso hormonal, que es una etapa que todo el mundo lleva, y que lo aparta de las cosas espirituales, hace cortocircuito con las cosas espirituales. Pero en la medida que uno se va desarrollando, en la medida que uno va creciendo, no estoy diciendo que los jóvenes no pueden llegar a esos niveles, obviamente pueden llegar a esos niveles si el padre, la madre lo instruyen en la Torá, le enseñan desde joven la responsabilidad de sus actos. Seguramente hay jóvenes como Joseph que van a huir de las pasiones juveniles, van a huir, van a tratar de no impurificarse porque entienden que tienen que cumplir un propósito y entienden que todos podemos desarrollar un propósito del Eterno en su momento, pero en algunos casos eso no es así. Los jóvenes de este tiempo quieren pasar más tiempo con los amigos que con los padres. Esa es una realidad, ¿no? Ellos se divierten más con los amigos que estando con los padres. Y es por eso que al lugar donde tú vayas así te comportas. Si te reúnes mucho con personas mayores, vas a empezar a pensar como persona mayor. Si te reúnes mucho con tu padre y empiezas a hablar de temas de la vida con tu padre, con seguridad, que vas a crecer en cuanto al conocimiento y a la experiencia y a la espiritualidad. Pero la realidad de la situación de nuestra sociedad es lo contrario. Los jóvenes quieren estar con los jóvenes, donde no hay experiencia. Es decir, no hay quien gobierne sus instintos, no tienen la fortaleza de gobernar sus instintos, y eso les priva a muchos jóvenes de alcanzar niveles de pureza o de que el Eterno enfoque su mirada en ellos para hacer un propósito de ellos. Entonces, estimado hermano Eduardo, no es solamente Joseph fue preparado por su padre, es más, su padre era un profeta, y entendemos nosotros que seguramente, como él lo va a expresar antes de morir, Rubén era la fuerza de su vigor, Rubén era el hijo que anhelaba a Jacob. Él quería tener un primogénito para enseñarle lo mismo que Isaac le enseñó a él. Y lo mismo que Abraham le enseñó a Isaac, era Rubén. Rubén estaba toda su fuerza, todo su, vamos a decir, todo su deseo en Rubén. Pero Rubén no estuvo a la altura de las circunstancias en determinados momentos. Eso se puede analizar desde muchos puntos de vista, ya lo ha hecho muy bien el hermano Pablo, el hermano Pablo lo ha hecho muy bien. Todos podemos cometer errores y lo importante de los errores es que también podemos repararlos. Y ese fue el trabajo de Rubén. Pero al ver la falla en ese momento de Rubén, entonces Jacob va a tener muy cerca a su hijo Joseph, porque es el otro mejor, el otro primogénito. Y por eso lo va a mantener en el camino de la pureza. Y por eso es que él es el elegido para recibir los sueños. Pero todo gracias a la contención del padre. El padre tiene perspectiva del futuro y por eso trata de que su hijo se forme en pureza. Y yo sé que a los papás en este tiempo, en muchos lugares, en muchas nacionalidades, les es difícil establecer horas de conversación con los hijos porque los hijos quieren estar más con los amigos, los compañeros de colegio, los compañeros de la universidad, los compañeros de trabajo. Y bueno, en determinados momentos hablar con el papá y la mamá. Pero Jacob lo preparó a Joseph en pureza y por eso el Eterno lo va a escoger. Eso es lo que le podría decir en cuanto a los sueños. Y vuelvo a reiterar, es muy difícil que el Eterno, no digo que sea imposible, pero es muy difícil que el Eterno nos hable en un sueño cuando no hay niveles de pureza. Ahora, es cierto que algunos padres, ya sean la mamá, ya sea el papá, están de lo más tranquilo, están de la forma más tranquila que pueda estar una persona, y de pronto algo le viene al corazón, como una punzada, una sensación de tristeza, y se empiezan a preocupar por sus hijos, y hacen llamadas, ¿dónde está su hijo? Si está en el extranjero, está en otro lugar, ¿dónde está? Y lo llaman, y sucede que el hijo estaba hospitalizado.
Esas son cosas inexplicables, pero que también suceden. En Bolivia le dicen, me dio un tincazo. O sea, tengo algo en el corazón, no sé qué, voy a comunicarme con mis familiares. Y se comunican y a veces sucede que algo está pasando, no lo sabían. Esas son cosas que no sé cómo se pueden explicar, pero de que es una realidad que sucede, sucede. De ahí a que el Eterno te dé un mensaje, ya seas el pastor, ya seas el líder, o alguien que tiene autoridad en una organización religiosa y que puedas tú corregir a las personas porque el Eterno te habló, eso lo dudo. Si no hay Torah, es difícil que el Eterno se revele. ¿Ya? Ahora, si alguno de ustedes ha tenido un sueño muy importante y ustedes han visto que se ha cumplido, y entonces sí, obviamente eso fue del Eterno. Si no se ha cumplido, entonces hay que seguir practicando la Torah y hay que tratar de en todo tiempo mantenernos en pureza. Cada ser humano es como un vaso de honra para el Eterno. El Eterno se quiere derramar en vasos de honra, así que hay que prepararse. Una persona que vive con un pie en las cosas espirituales y con otro pie en el materialismo, va a ser muy difícil, va a ser muy difícil que comprenda los mensajes del Eterno. Eso es lo que le podría compartir, estimado hermano Edibardo. Si es que alguien está en contra de lo que hemos dicho, adelante, que también quisiéramos aprender. Sí, gracias. Buenas noches, hermanos. Brevemente sobre los sueños, em, sí, se discute mucho. La ciencia opina, los científicos, psicólogos y una serie de psicoanalistas y aparentemente cada uno tiene un poco de fundamento. Pero respecto de los sueños de los profetas en especial, yo puedo opinar brevemente de que Hashem, dependiendo de la situación, en el transcurso de la historia, desde tiempos antiguos, Hashem y eso percibo, ha, ha podido comunicarse con su pueblo a través de sus profetas, patriarcas, profetas, reyes, en fin. De diversas maneras, ¿no? Algunas veces audiblemente con Moisés y todo el pueblo. En otras a través de columnas de fuego, de humo. Eh, ¿Por qué? Porque en esa época histórica no tenían, no tenían la Torá, no tenían medios de comunicación. Ahora en estos tiempos es un poco distinto, ¿no es cierto? Nosotros tenemos la Torá, tenemos la Torá y toda la Biblia en realidad, tenemos en más de 150 idiomas, tenemos en YouTube 1 millón de publicaciones para ver, tenemos publicaciones escritas en PDF, audios, libros, revistas, en el Face, en nuestro grupo de estudio, en el judaísmo. En realidad tenemos tanto material que a veces no alcanza ni para leer la tapa al tiempo, ¿no? Entonces, yo pienso de que en estos tiempos hay que tener mucho cuidado con los sueños, porque antes sí ha sido utilizado los sueños, como decía, porque no habían tantos medios de comunicación como lo contamos ahora en nuestros hogares, ¿no? Por ejemplo, yo en este momento, si voy al Telegram, digo, quiero repasar lo que se ha estudiado en el judaísmo el 14 de mayo. Bueno, voy, agarro, clic, clic y empiezo a escuchar, ¿no? Tengo disponible eso. Y todo eso me ayuda a formarme y a cumplir el objetivo, tanto para mi vida como también el deseo de Hashem de que todo su pueblo pueda reunificarse para servirle a Él. Ese es el objetivo, ¿no? Entonces, antes también era el objetivo, por eso Hashem tendría no más otro remedio que hacerlo a través de sueños mayormente. ¿Por qué? Porque no había todo lo que tenemos hoy, WhatsApp, Internet, televisión,
videos, celulares, radio, en fin. Entonces, por ese motivo yo pienso de que ahora no requeriríamos tanto de recibir lo que Hashem quiere enseñarnos a través de sueños, porque ya tenemos todo, ¿no es cierto? Ya tenemos todo. O sea, en este momento yo pienso de que no nos falta nada. Tenemos todo a nuestra disposición para poner nuestras vidas al servicio de Hashem y elevarnos espiritualmente y ser dignos de ser tomados en cuenta para la redención en el tiempo por venir, en el tiempo, en el mundo por venir. Entonces, desde ese punto de vista, yo pienso de que los sueños de ahora no son los mismos sueños de antes, hermano. Gracias. así es, estimado hermano Víctor. Eh, Hoy es verdad, vivimos en la época de la información, cada uno es responsable de lo que va adquiriendo, hay mucha información. Cuando nos ponemos a estudiar con los sabios que han vivido centenas, varios siglos hacia atrás, y es impresionante cómo nos abren el entendimiento para entender las escrituras. Es decir, que han habido etapas en la historia del pueblo de Israel y de las comunidades en el exilio donde han habido personas que de verdad se han preparado para estar puros y Hashem los ha utilizado para que sus enseñanzas trasciendan en el tiempo y que nosotros podamos ser beneficiados. Como dice nuestro hermano Víctor, en la actualidad tenemos acceso a la información impresionante, es interesante. Nosotros en Bolivia, algunos ya hablando hebreo, sin tener un contacto directo con personas judías. Y es porque de alguna u otra manera Hashem está haciendo lo que tiene que hacer. Está tratando de difundir la Torah en todo el mundo, pero sin con la información que en la actualidad tenemos. Eso es verdad. Vivimos en la época de la información. La persona que no quiere tener información simplemente, bueno, deja que pase la vida. Y la persona que quiere tener conocimiento tiene el conocimiento al alcance y puede llegar a niveles de conocimiento muy desarrollados. Eso es una realidad. Es así como usted dice, hermano Víctor. Bueno, hay varios temas. La historia de Yehudá y Tamar es una bonita historia y esto va a pasar inmediatamente después del relato de la venta de Joseph. ¿Alguien ha estudiado esta situación? ¿Alguien ha podido ver algunos nexos interesantes entre la vida de Yehudá, Tamar y la redención? Mano Nelson, Shalom, ¿cómo están las cosas en Cochabamba? Shalom, hermano. Gracias al Eterno. Todo bien. Baruch Hashem. ¿Qué tiene para compartirnos, hermano Nelson? Bueno, justo estaba igual estudiando un poco la parte donde los hermanos de Joseph lo venden, ¿no? Y bueno, me llamó la atención que justamente Rubén, bueno, prácticamente lo protege, ¿no? Para que de alguna forma su padre tampoco sufra, ¿no? Y él, de hecho, y hace mención también, ¿no? Que a Joseph prácticamente lo tiran a un pozo que estaba sin agua, ¿no? Y me llama mucho la atención el tema del pozo, porque en varias parashas ya se habla de pozos, ¿no? Es algo bien simbólico en la Torah. Entonces, cuando Rubén regresa ya no está
en el pozo Joseph y lo habían vendido, ¿no? Entonces el padre, bueno, Jacob sufre bastante y bueno, también los hijos, estimo yo, ¿no? Que han sufrido, ¿no? Junto a su padre y seguramente han tenido un gran arrepentimiento, ¿no? Por haber vendido a su hermano y haberle causado ese dolor a su padre, ¿no? Solamente eso, hermano. Ah, así es, así es. Es como, sí, es así, interesante. Muy bien. ¿Alguien más que desee compartir algún tema? Miren que en esta porción de la Torá hay muchos que van a decir que en esta porción de la Torá encontramos eh, muchas relaciones al Mashiach ben Yosef. Si uno le presta atención a estas porciones de la Torá que vamos a estar leyendo de aquí en adelante, muchos van a relacionar un paralelismo entre Yosef, lo que él experimentó, vivió, y cómo se va a manifestar el Mashiach ben Yosef. Y Yosef es el hombre que sufre, ¿no? El hombre que sufre sin causar daño a nadie, es decir, sufre, por así decir, sin tratar de causar un efecto negativo en las otras personas. Joseph no está interesado en dañar a nadie ni en perjudicar a nadie. Sin embargo, él va a sufrir mucho. Luego, Joseph, de que va a sufrir, él va a ir a las mazmorras. Antes las cárceles no eran superficiales como las tenemos ahora, cárcel de 2, 3 pisos, bien pintadas, iluminadas, tienen áreas recreativas, pueden hacer deporte, pueden tener talleres. Eh, Antes las cárceles no eran así, las cárceles eran mazmorras, eran cuevas, eran cosas subterráneas. Y bueno, fue en esa realidad, en esa situación, que Joseph va a llegar a estar preso. Y estando preso, de un día para otro, va a ser el segundo en el imperio. Es impresionante la historia de Joseph. Entonces, esta parasha tiene paralelismo, tiene algunos lineamientos que si nosotros lo podemos trazar correctamente con lo que puede manifestarse en una persona como Joseph, en este caso el Mashiach, entonces se puede decir que Ben Joseph es el Mashiach sufriente, los sufrimientos del Mashiach. Y vemos más adelante que Joseph, después de su sufrimiento, va a ser el que va a salvar a sus hermanos, va a salvar a la familia de Jacob. Y bueno, esta es otra de las funciones del Mashiach. Va a sufrir, pero todo va a ser para traer una redención completa a todos los hijos de Jacob, a los hijos de Israel. Entonces es muy interesante que se pueda estudiar, entre todos estudiemos esta porción de la Torá, muy importante, y yendo ya a textos más profundos, a análisis más profundo, vamos a darnos cuenta de que los sabios hablan de un Mashiach hijo de Joseph, es decir, hijo del sufrimiento. Y entonces hay formas de poder comprender algunas situaciones de la Torá, aunque no están explícitamente, pero vuelvo a reiterar, con un análisis más profundo, con los lentes de los sabios, el Keter, los profetas, vamos a poder comprender un poquito mejor de por qué era necesario que Joseph sufra, y luego también poder analizar si es verdad lo que dice la literatura judía de que había un Mashiach sufriente. Eso se puede analizar también. Así que yo les animo a que puedan estudiar esta parashá y también ver los conceptos de redención. En el caso de la historia de Yehudá y Tamar es claro. En la historia de Yehudá y Tamar no lo vamos a explicar hoy, pero hay un caso claro, mesiánico, en lo que va a pasar entre Yehudá y Tamar.
y es muy bueno que también nosotros lo analicemos y lo estudiemos. Pero quisiera, como no tenemos ya mucho tiempo, quisiera hablarles de otra situación que es muy importante y que tiene que ver también con esta porción de la Torá. Un poquito querer hablar de Hanukkah. Este fin de semana, el domingo, al ponerse el sol, comenzamos con el primer día de Hanukkah. En este primer día de Hanukkah encendemos la primera de las candelitas, de las 8 candelas, y nos reunimos nosotros en nuestras comunidades o en nuestras casas para crear identidad. Es decir, uno de los mensajes más fuertes de Hanukkah es que el pueblo judío no va a dejar la Torá por los conceptos griegos. Y nosotros sabemos que nuestras culturas, nuestras sociedades en Latinoamérica, en Europa y en muchas partes del mundo, se basan en la cultura griega. Pero Hanukkah es un mensaje a la no asimilación. ¿Y qué tiene que ver la no asimilación con esta parashá? Pues Yosef. Y Yosef, a pesar de que más adelante lo van a nombrar virrey, le van a dar vestimenta, lo van a vestir, le van a cortar el cabello, lo van a hacer aparentarse como un egipcio, ¿no? Porque él es hebreo y no era bien visto un pastor de ovejas en Egipto y asociarlo con los hebreos. Entonces le van a cambiar por su performance y él va a aparentar externamente ser un egipcio, pero la esencia de Yosef no la toca, vamos a decir así, la cultura egipcia. No la va a tocar. Y él no se va a asimilar, y es más, cuando después más adelante va a tener un encuentro con sus hermanos, y se va a revelar a él y se va a revelar a su padre Jacob, y cuando muere Jacob, él va a encabezar una procesión, por así decir, un sepelio para su papá, desde sacándolo de Egipto, llevándolo a la cueva de Macpelá, y antes de morir Yosef le va a decir a sus hermanos que le juren que por favor cuando venga el Redentor y lo saque de Egipto, que lleven sus restos a la tierra de sus padres. Entonces vemos en Yosef a alguien que a pesar de las circunstancias, a pesar de que vive en el exilio, a pesar de que eternamente tiene que adecuarse a una sociedad, internamente él no pierde su identidad. Aún esté sometido a una cultura extranjera. Lo mismo pasó en Hanukkah. Los griegos quieren someter al pueblo de Israel a una cultura diferente y van a ver un grupo de líderes ¿cómo se dice? Minoritarios que se van a oponer a una gran cantidad de griegos y no van a permitir la asimilación. Hay un relato en el libro de los Macabeos sobre una mujer que tenía 7 hijos. Matan a cada uno de sus 7 hijos delante de su madre, pero su madre, antes de que los maten, los fortalecía a sus hijos de que no nieguen a Hashem. Y por no negar a Hashem, ellos iban muriendo uno tras otro a la vista de su madre. Y esto también es bueno recalcarlo en esta festividad de Hanukkah, la no asimilación. No hay que nadie te juzgue, dice Rab Shaul, por lunas nuevas, es decir, por, ¿cómo se llama? ¿Cómo se dice? Rosh Hodesh, que nadie te juzgue por tus días de Shabbat. O sea, eso sigue vigente. Si tú lo cumples, no eres un judaizante, más bien eres alguien que está entendiendo lo que dice la Torá, y no dejes que la opinión de otros te asimile. Y ese es el mensaje de Yosef. Y nosotros que estamos en el exilio, vamos saliendo de un contexto que es muy idólatra para llegar a un contexto que puede ser lo más cercano a la práctica de la Torá. Y para reforzar eso, Hanukkah nos dice que no es negociable el estudio de la Torá. Para nosotros el estudio de la Torá es como el agua para el pez. No se negocia, es vida.
Y eso vamos a estar, entre muchos otros de los mensajes que vamos a estar hablando en Hanukkah, vamos a estar compartiendo eso. Y tanto aquí en Cochabamba o donde se reúnan las comunidades, tenemos que ir creando identidad. Muchas veces cuando nos visitan a la comunidad, siempre se les sugiere que utilicen kippah para realizar las bendiciones. A las hermanas que se coloquen el velo. Claro, es parte de nuestra formación y esto es así, esto tiene que ser así. Entonces, no como imposición, pero sí como una forma de decir, miren, nosotros tratamos de cumplir lo que nos enseña la Torá. Entonces, cuando nos reunimos, nos comportamos como traza más o menos la idea, las escrituras de la Torá. Y en ese sentido le mandamos un mensaje a los de afuera y decimos, nosotros no nos asimilamos. Es muy interesante. Hay otros mensajes muy bonitos como la luz, ¿por qué 8 días? El aceite, sobre todo el aceite, ¿no? Hay ese tipo de enseñanzas también. Entonces, Hanukkah, pero uno de los temas centrales es la victoria sobre los griegos, la victoria sobre la asimilación, el no dejarnos cautivar por filosofías y huecas sutilezas, sino que simplemente cada uno de nosotros pueda comprender, pueda entender que Israel tiene que cumplir un propósito, usted tiene que cumplir un propósito. Eso es algo que debemos nosotros llegar a entender en esta festividad de Hanukkah. Entonces los animamos primero para el día jueves que estudien los temas de la Parashá y que todos nos preparemos para Hanukkah. Esta festividad de Hanukkah, Hanukkah es dedicación, ¿ya? Es dedicación. Y está muy relacionado con los 8 días que tuvo el templo que dedicarse para que se puedan realizar posteriormente los Corbanot. Y esta explicación la vamos a entender un poquito mejor cuando estemos reunidos en los días de Hanukkah. No sé si en Cochabamba lo van a poder hacer, se van a poder reunir. No, no es que, bueno, es que nosotros no entendemos, no sabemos. No, simplemente reunirnos para compartir algunas ideas de Hanukkah, así podemos empezar, compartir alimentos y hay que invitarlos a los niños. En Hanukkah los niños no pueden faltar. En Hanukkah tratamos, no es lo más importante, pero tratamos de que los niños reciban presentes, porque Hanukkah es una conmemoración del pueblo de Israel, en contraposición a Navidad, que es una imposición de Roma. Por consiguiente, es muy importante que nosotros le saquemos esa forma de entendimiento a nuestros hijos y, por así decir, no simplemente prohibiéndoles participar de Navidad, es más, no se debe prohibir participar de Navidad, simplemente explicarle que no es correcto. Que él vaya formando su carácter de que nosotros no practicamos eso porque es un culto idolátrico a Nimrod, no es Nimrod, a Tamuz, y ni siquiera al Mesías podemos honrarlo de esa manera nosotros. Y es darle la espalda al Eterno. Es más prácticamente seguir un culto a Semiramis y a Tamuz antes que poder servir al Eterno. Pero eso usted le tiene que ir explicando a su hijo. Para eso llévelo todos los días a sus hijos o a los niños a la comunidad o al lugar donde ustedes se van a reunir o invítelos a su casa, compartan algunas oraciones, alimentos, cánticos, algunas lecturas de Hanukkah, pero explíquenle a los niños lo importante de Hanukkah y cómo el pueblo de Israel se vio favorecido por el Eterno a fin de que los griegos no impusiesen de forma premeditada lo que va a ser la anulación de la Torá. ¿Ya? Entonces vuelvo a reiterar, un niño está influenciado por sus compañeros, por sus amistades, por sus primos inclusive, si no le prohíba participar de Navidad porque él no lo va a entender, se va a poner muy triste.
explíquele que nosotros, los que vivimos la Torá, no practicamos Navidad, sino más bien conmemoramos y celebramos Hanukkah. Y en los días de Hanukkah a los niños hay que hacerles presente para que se quiten la idea de que solamente en Navidad se regalan las cosas. No, en Hanukkah los 8 días se regalan a los niños. Es una festividad para los niños. Así que tratemos nosotros de que los niños participen, hacerlos participar, que ellos también entiendan lo importante de no asimilarse, de no practicar otras formas de creencia. Eso va a ser muy importante. Así que, bueno, con estas palabras yo quiero terminar mi participación, agradecerle al More Joseph, More Pablo, que pudieron abrir la sala y que pudimos tener este tiempo. Pero aprovechemos estos tiempos, tratemos de compartir las ideas de la Parashá el próximo jueves, prepare los temas y que todos podamos entender, si no sus preguntas, que va a ser muy interesante, va a ser muy importante. Muy bien. Bueno, estimado Joseph, estimado Pablo, no sé si ustedes quieren agregar algo, ustedes pueden seguir con la dirección de la sala, no sé si van a continuar o nos reunimos ya el día jueves, pero ustedes cierran, por favor, adelante. Sí, muchas gracias, Morey William. Agradeciéndole y también un aporte, ¿no? Hay una, creo que es la segunda al día, creo que cuando hay una comparación de quiénes son los que vendieron a Joseph, ¿no? Entonces creo que se traduce por cuervos y eran árabes, ¿no? Algo así. Morey William, no sé si se acuerda de eso. Creo que sí, bueno, la verdad que es el hebreo el que nos va, en este caso, hermano Pablo, el que nos va a poder dilucidar. Sí, he escuchado ese argumento. Muy bien. Excelente. Yo voy a dar un aporte ahí en el grupo. En el grupo voy a poner un aporte acerca de eso, ¿no? De esta palabrita que se ha vinculado, se ha escrito mal, ¿no? De cuervos con árabe, algo así. No hay problema. Bueno, por mi parte eso sería todo. No sé si Pablito también quiere añadir algo. Por mi parte, agradecido también por su participación y por haber permitido estar nuevamente aquí estudiando la Torá. Y bueno, para prepararnos para el jueves, para poder seguir abarcando lo que es esta Torá, hay muchos temas que estudiar y inclusive dentro de su estudio, ustedes ya saben que también pueden realizar sus preguntas y también con eso nosotros podemos abarcar bastantes puntos de vista, ¿no? Que nos van a ayudar en nuestro crecimiento y en nuestro servicio al Creador. Bueno, yo también con esto me despido y agradecido al Eterno por permitirnos tener este tiempo de estudio. Shalom para todos. Shalom, shalom. Shalom con todos.